Buenas con todos, bienvenido al curso. Vamos a continuar esta vez, pero ahora vamos a tocar el tema de integración de pandas con NumPy. La integración de estas dos librerías será el penúltimo paso para poder ejecutar ambas librerías y trabajar con los dos al mismo tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es abrir otra consulta nueva y vamos a importarlo. Import y vamos a importar pandas nuevamente. Y vamos a denominarlo como pd y vamos a importar numpy. ¿Listo? Una vez que tengamos ambos importados, lo que vamos a hacer es ejecutarlo. ¿Listo? Ahora estamos usando ambas librerías. Vamos a hacer ejemplos para ver cómo se manejan o cómo se relacionan ambas librerías. Vamos a crear un arreglo de 3 filas con numpy y terminaremos creando un data frame a partir del arreglo con pandas. Entonces, para que tenerlo acá ordenado, vamos a poner crear un arreglo de numpy y acá vamos a poner data va a ser igual a np, que ya lo tenemos definido como numpy, y acá adentro vamos a crear lo siguiente. Primero lo vamos a definir como un array y adentro vamos a crear esto. Vamos a poner paréntesis y vamos a poner llaves. Dentro de la llave vamos a crear otra llave y acá vamos a poner unos 3, siempre con comas, y acá vamos a poner otra coma. De esta manera vamos a hacer lo siguiente: copiamos esto y lo pegamos y solamente cambiamos acá dentro el contenido, que vamos a hacer ahora 4. El contenido acá va a ser 4, 5, 6, acá va a ser 7, 8, 9. Vamos a dejar así. Y ahora vamos a pasar a usar lo que sería pandas. Vamos a crear un data frame a partir del arreglo. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer acá va a ser poner df igual y vamos a llamar a pandas y vamos a ponerle punto y vamos a generar su data frame. En este campo, dentro de paréntesis, vamos a colocar el array que ya creamos, que sería data. Vamos a poner una coma y le vamos a especificar las columnas que queremos o el nombre de las columnas que queremos poner. En este caso voy a dejarlo con A, B y C, pero lo voy a poner con mayúscula. A, B y C. Listo. Lo llamamos y lo vamos a ejecutar. Y como pueden observar, de esta forma hemos generado nuestra consulta usando dos librerías al mismo tiempo. Otra forma de generar es a través de un data frame y luego rellenar con numpy, donde crearemos primero las columnas y después en secuencia los valores. De esta forma podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo agarrar y dentro de data, simplemente acá con otra consulta que vamos a crear, yo puedo crear un esto, por ejemplo, de data. Vamos a poner data 1 y lo voy a igualar y voy a poner acá llaves. Acá voy a declarar, por ejemplo, la columna A se define y pongo igual, y entre llaves acá voy a poner, por ejemplo, 1, 4, 7. Lo dejo así. Ponemos una coma, aunque este es un poco más manual que se hace, y lo lleno hasta el 3 y 9. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer aquí se va a poner df, en este caso df1, y vamos a igualarlo a llamarlo a pandas con el data frame de data 1 y df1. No nos debería arrojar ningún error, nos debería ejecutar como el anterior, así como pueden observar. Sería otra forma, es un poco más tardado, más manual, pero también posible. Ahora, este data frame que tenemos aquí, ya generado, vamos a convertirlo en array. Vamos a abrir otra consulta y lo que vamos a hacer va a ser poner AR y lo voy a igualar a df1. Vamos a poner
to numpy. Vamos a llamar a numpy. A ver, numpy. Debería aparecerme así. A ver. Bajamos y ponemos numpy. Y le ponemos paréntesis. Luego llamamos solamente ar. Y ahora se ejecutó como un array. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otro método equivalente. Es el usar los values para ejecutar bien los arrays. Podemos poner df1 punto values. Y en este caso solamente ejecutando nos va a salir el mismo resultado que usando la librería directamente de numpy. Llamándolo puedes usar solamente values y los llamarías para que te indique de qué va el array y sus propiedades. Las siguientes funciones de numpy heredan de igual manera las funciones de pandas. Realizaremos el siguiente ejemplo con donde trataremos de sacar los datos en promedio de las columnas. Entonces realizaremos el siguiente cálculo para esto. Vamos a poner acá entre numeral. Lo que vamos a hacer que va a ser calcular el promedio de cada columna utilizando numpy. ¿Listo? Para esto vamos a llamarlo main columns y vamos a igualarlo a la librería de numpy y vamos a ponerle la variable main, que es para promedio, y a esto vamos a poner entre paréntesis df, podemos llamar a df que ya lo tenemos creado, y vamos a poner axis 0 para que no se dupliquen los valores, y esto lo vamos a ejecutar. Vamos a poner main columns y como pueden observar se me genera directamente el ponderado de cada uno. Tengan en cuenta que estamos usando df, que sería el de acá, el que generamos a partir de ambas librerías. Esta es una forma más práctica, pero es un poco más tardada, y este sería como en solo 2 consultas lo que hicimos entre generar el mismo resultado. Y para usar los métodos de forma directa usaremos la siguiente documentación, donde primero haremos para las filas y después haremos para las columnas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero para las filas vamos a llamarlo con df.main, el promedio, y vamos a poner entre paréntesis, vamos a colocar acá axis 0 para que no se duplique, lo dejamos con axis 0 y cuando lo ejecutamos pueden ver que se genera automáticamente lo de las filas. Ahora vamos a pasar por las columnas y en este caso vamos a poner df, vamos a poner igualmente main, vamos a poner acá df.main, a ver, me deja df.main, y acá adentro vamos a ponerle axis y lo vamos a igualar a 1 para tener las columnas. Y como pueden ver, los valores que va a aparecer ahora es directamente de las columnas. Para continuar con el curso, ahora pasaremos a otra sección del curso, que es el uso de Matplotlib. La visualización de datos es una parte fundamental en el análisis de datos y la ciencia de datos. Para desarrollarlo de manera más intuitiva, Matplotlib es una biblioteca de Python para crear mejores gráficos. Comenzaremos a agregar la biblioteca aquí, que será para diseños gráficos en 2D y 3D, pero en este curso manejaremos solamente la de 2D. Vamos a importarlo, import mat, y como puede ver ahí nos sale aquí matplotlib punto, y tenemos que ejecutarlo con file, aquí está, y a esto lo vamos a igualar a plt. Lo importamos, esperamos que se ejecute y ya lo tendríamos instalado en la librería. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a crear un pequeño ejemplo para que vean cómo funciona esta nueva biblioteca, y luego vamos en la siguiente sección, vamos a interactuar con ya 3 o 4 librerías juntas. Vamos a colocar acá el numeral y vamos a poner un pequeño ejemplo de una línea simple. Vamos a poner acá línea simple. ¿Listo?
Vamos a figurar que en el eje X va a ser igual y vamos a colocar acá números del ok, vamos a ponerle del 1 al 5 solamente porque no sea tan largo y vamos a colocarle acá para que inicie del 0. Vamos a hacer lo mismo pero con el Y. Vamos a colocarle acá que va a ser de Y. Ahora, ¿cómo vamos a crear el gráfico? Pues acá vamos a definirlo. Vamos a llamar a nuestra biblioteca y vamos a ponerle el tipo de gráfico que queremos, que en este caso va a ser un plot. Ya vamos a usar los ejes, que va a ser X y Y, y cuando lo ejecute ustedes se darán cuenta qué tipo de gráfico es. Para mostrar cada gráfico que tú uses a generarlo con código Python, vas a utilizar la palabra show. Acá lo vamos a ejecutar y como pueden ver se crea este gráfico que viene directamente de la biblioteca, donde podemos ver cómo el eje X y el eje Y directo de una línea que traza a la gráfica. Ahora, obviamente esto lo podemos modificar, podemos mejorarlo mucho más. ¿De qué forma? Por ejemplo, si yo coloco acá entre estas consultas un flet y lo vamos a poner por ejemplo, start. A ver, y igualmente para X y Y, si lo pongo pueden ver que acá me definen los puntos donde convergen ambas consultas o ambos ejes de la recta, pero también podemos hacer un poco mejor, podemos mejorarlo. Podemos poner por ejemplo los nombres. Entonces para poder mostrar los nombres vamos a bajar a esta parte. Vamos a poner acá, para nombrar el eje X se pone el X label y se le pone, vamos a poner acá eje X. Y como pueden intuir, lo mismo se hace para el eje Y, es Y label, y lo ponemos y lo ejecutamos. Y como pueden ver, automáticamente se coloca aquí eje X y eje Y para poder diferenciarlo. Otra nueva sección que vamos a ver ahora va a ser acerca de la creación y personalización de gráficos con Matplotlib. Que acá, ya fuera de este ejemplo, vamos a comenzar a hacer una consulta. Donde lo que voy a usar en este caso, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar que Matplotlib te permite gestionar y crear un gran número de gráficos, y crearemos la mayoría de este curso, o bueno, los más importantes. Entonces nosotros lo que haremos será generar un gráfico de barras previamente. El que generamos arriba era un gráfico de puntos, pero ahora haremos un gráfico de barras para poder tener más ejemplos o realizar más consultas dentro de este gráfico. Vamos a ver cómo se genera un gráfico de barras. Voy a colocar acá categorías. Primero categorías y lo voy a igualar. Acá voy a poner primero, voy a poner acá A, B, y solamente lo voy a dejar hasta el D. No voy a hacer más consultas. A ver si se puede por acá. Listo. Es mucho más rápido hacerlo de esta manera. Y solamente lo cambio este por el D y este lo cambio por el C. Listo. Ahora bajamos y vamos a colocar los valores que van a entrar dentro de. Vamos a colocar 20, 30 y 40 para que no sea un poco más fácil el poder medirlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a crear, por ejemplo, el plt.bar, como es un gráfico de barras, y vamos a juntar a categorías y valores. Vamos a crear otro y vamos a poner primero, quiero que tenga un título que va a ser gráfico de barras. También quiero que tenga, por ejemplo, el X label señalado y le vamos a poner categorías. Acá, como pueden ver, ya lo intuye, y el X y label va a ser los valores. Ahora sí vamos a mostrarlo, y como pueden observar, este sería el gráfico que se nos genera a través de puro código Python con la librería nueva que les enseñé de Matplotlib. Pueden observar que acá se puede hacer la medición en escala y acá se figura valores, categorías y gráfico de barras.
Esta documentación te genera un gráfico de barras muy atractivo para la vista, pero podemos generar estilos. Por ejemplo, para revisar los atributos que tenemos en disposición, tenemos que elegir la siguiente librería. Pero voy a usar primero, por ejemplo, voy a usar para el siguiente ejemplo, voy poniéndolo Style Use, pero no quiero usar el de acá, sino quiero usar el que se llama, a ver si me deja, vamos a poner acá ggplot. Es el que voy a usar para la siguiente, pero para que ustedes puedan ver los estilos que tiene disponibles, pueden poner simplemente pl.style aquí y vamos a poner punto available. El available es para poder ver los estilos disponibles, pero el gglob, como les dije, va a lo que vamos a usar para el siguiente ejemplo. Así que lo vamos a ejecutar. Y como pueden observar, aquí están todos los valores que tenemos disponibles. Todos estos valores o todas estas tablas es lo que tiene disponible nuestra nueva biblioteca. Y ustedes pueden jugar o crear nuevas tablas en base a esto, que es lo que nos proporciona esta nueva biblioteca. Listo chicos, ya pude verificar el error y era que en el X lo habíamos hecho con mayúscula, era con minúscula, y tengan mucho cuidado con eso porque la librería no se entiende por mayúscula y minúscula. No puedes colocar dentro de la misma consulta y comenzar por ejemplo data con minúscula y terminar con X en mayúscula. No lo puedes leer de esa manera. Como pueden ver, este es el gráfico que se genera por puntillizos. Acá tenemos nuestra leyenda donde podemos ver las centosas, versicolor y la virgínica. Como pueden ver, en esta parte de la centosa está un poco dispersa, está un poco alejada, pero si tenemos la parte de versicolor con la virgínica están todas mezcladas. Vamos a separar con el ready.plot, donde tendremos datos con otros estilos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Para esto vamos a bajar y vamos a hacer otra consulta. Aquí lo vamos a hacer. Y vamos a poner acá hashtag. Vamos a generar todo completo. Vamos a hacer una gráfica de se escribe get plot. Si no me equivoco, se escribe así. Vamos a poner centosa ya que tenemos definido cuáles son. Cetosa. Vamos a definirlo y vamos a poner igual. Vamos a llamar a data que ya lo tenemos creado. Y adentro entre llaves vamos a colocar. Entre llaves vamos a colocar. Ya lo son. Vamos a poner data. Y acá otra vez entre llaves vamos a colocar entre paréntesis especies. Ahora, esto se tiene que igualar a algo. Vamos a poner que se iguala a cetosas. ¿Listo? Así ya lo tenemos definido. Y este es para graficar. Vamos a graficar por el término. Vamos a darle forma al versicolor igualmente. Vamos a poner data especies. Y lo vamos a igualar a versicolor. Y nos faltaría solamente virgínica, que si ven es data especies y virgínica. Listo, una vez que tengamos definidos los parámetros de cada dato importante que estamos generando, que en este caso es la leyenda, estamos diciendo que especies o se centre en centosa cuando se llame a centosa. Versicolor se centra en versicolor cuando se llame versicolor de especies. Esa es la lógica que estamos usando acá. Vamos a poner otro hashtag y vamos a poner configuración de la figura y los ejes. Para esto vamos a poner, va a ser un fig de figura y los ejes va a ser nuts. Acá vamos a llamar a plt file y vamos a poner el subplot para generar los ejes hasta qué punto. Acá adentro vamos a poner entre paréntesis fixed y lo vamos a generar. Normalmente lo hacen de un gráfico de 10 a 10, pero nosotros lo vamos a hacer para que tenga una buena forma. Lo vamos a dejar en 8 a 6 porque no hay datos tan grandes acá, así que lo vamos a dejar en 8 a 6 nomás. Y luego vamos a pasar de vuelta y vamos a nombrar el X label. Lo vamos a poner con
Acá vamos a generar, por ejemplo, la longitud del pétalo. Longitud del pétalo. Vamos a dejar así. Y bajamos. Ya terminamos de configurar los ejes. No es necesario el eje Y porque no se va a visualizar tanto. Podríamos pasar a crear. Vamos a crear el reader. Acá vamos a poner. Vamos a crear el reader plot. Y vamos a usar usando el KDeplot, que también son de la nueva librería que estamos viendo, son propiedades de esto. Vamos a poner CSN y vamos a poner punto KDeplot. Exacto. Ahora dentro de esto vamos a hacer lo mismo que hicimos para denominar las sentosas. En este caso vamos a poner que data se va a comunicar cuando yo llame a sentosa, que es la variable que hemos creado, y que dentro de esto va a haber una llave que vamos a poner cómo se llama, o bueno, de qué parte lo va a guiar. En este caso vamos a poner que va a ser de petal length. Ok, acá vamos a cambiar esto porque el label si es sentosa, el ads, o bueno, el ángulo va a ser igual al ángulo que ya creamos, los ejes, y solamente nos faltaría el color, va a ser blue. El color lo vamos a dejar de por medio, no es necesario. Vamos a figurar otra variable que es el fill y vamos a dejarlo en true. Esto lo vamos a dejar en true, lo juntamos y vamos a duplicarlo. En este caso vamos a reducir esto por las mayúsculas y lo vamos a duplicar acá. Como son 3, vamos a poner 3. Vamos a cambiar uno de color, hacerlo de acá, y vamos a cambiarlo también, y si no me equivoco tenemos que cambiarlo acá, versicolor. De acá también lo vamos a cambiar a Virginia. Virginia lo vamos a cambiar, Virginica lo vamos a cambiar por acá, y ya estaría. Con esta forma ya tenemos los plots creados. Nos faltaría solamente la posición de las leyendas, ajustar la posición de las leyendas para que se pueda mover. Ajustar la posición de las leyendas, si no se va a poner en medio del gráfico y eso no nos conviene. Vamos a llamar a los ejes que ya creamos y le vamos a poner que la leyenda se va a guiar de los ejes creados o de los datos que están dentro de los ejes. Vamos a poner paréntesis y vamos a poner un log de local, una variable, y acá adentro vamos a definir esto. Vamos a poner, ya me había salido, upper right, todo dirigido a la parte derecha de la tabla. Luego vamos a ponerle un título, en este caso vamos a poner title. Ya adentro yo lo voy a llamar, por ejemplo, lo voy a poner right, vamos a poner así, right plot, y lo voy a poner para que se pueda entender de dónde viene, de qué data viene que hemos creado. Va a ser de iris dataset, que de ahí lo traemos, esta tabla. Nos faltaría solamente ya mostrarlo, plot.show, y vamos a ver si no nos sale ningún error en la consulta y se genera. Y como pueden ver, generamos una tabla rate plot donde se puede medir el índice. A diferencia de la otra tabla que la teníamos con solamente llamándolo, se nos generaba de esta forma. Con una tabla rate plot y generando la leyenda, determinando los ejes, el nombre de los ejes, hasta cuánto es la cantidad numérica que se le puede extender, cómo se maneja la data de cada uno y cómo se va formando y se va moldando de acuerdo a la data y a los parámetros que le damos. Es como que este tipo de gráficos. En el siguiente capítulo vamos a hablar acerca de los gráficos avanzados y qué más podemos hacer con esta nueva librería que estamos aprendiendo. Ahora veremos el uso de la biblioteca de Searbone. Searbone es una librería igualmente de estilos para los gráficos y análisis, que la diferencia con la otra librería que aprendimos en el video pasado es que nos brinda muchos más estilos y gráficos para ordenar nuestros datos.
Es necesario que importemos todo para asegurarnos de que cada librería se cargue bien y que todo en conjunto pueda trabajar. Entonces aquí lo volveré a importar. En este caso vamos a importar pandas, que ya está importada, y también vamos a importar numpy. Igualmente Matplotlib en PLT lo voy a importar, y el último que nos faltaría sería Ciarbon como CNS. De esta manera, teniendo ya aquí, vamos a importarlo. Lo corremos la consulta y se importó correctamente todo. Ahora que lo tenemos, vamos a usar esta librería para saber los diferentes estudios que podemos hacer con esto. Vamos a colocar, por ejemplo, data, que es nuestra nueva librería, y vamos a poner acá el CNS y vamos a colocarlo en load. En este load vamos a generar un dataset aleatorio, pero vamos a usar el campo de iris de esta manera, iris, y vamos a ejecutar esta consulta. A ver, creo que es como minúscula para que no haya errores. Sí, 6 errores, dice data CNS, ok. Dice que acá iris dataset, ok. Acá hay un problema, es load dataset, listo. Listo, ahora como lo ejecutamos, se nos cargó todo una tabla llena de información que vamos a tratar de manejarla y ordenarla nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es, bueno, para diferenciar los tipos, primeramente para poder sacar tenemos que diferenciarlas entonces, Virginia y todo lo que nos sale, porque tenemos 150 columnas. Y en las especies solamente tenemos 3. Iris te manda 3 tipos de especies, entonces para continuar debemos filtrarlo bien. Lo que voy a hacer acá es poner una coma y pondré set, y acá voy a poner data, y entre comillas quiero que me muestre las especies. Si no me equivoco, se quiere así, especies. Listo, lo vamos a ejecutar, y acá de todos estos 150 columnas que tengo, esas 150 filas, me nombran las 3 especies que más se repiten, o bueno, las 3 únicas especies que se repiten. Con esta forma voy a poder filtrar mejor la data para ser un poco más específico. Ahora vamos a graficar, o lo vamos a plantear toda esta data que tenemos en una gráfica de dispersión. Acá vamos a colocarle dispersión. Listo. Vamos a poner, o vamos a llamar esta librería CNS, y vamos a usar el siguiente, que es scatter-plot. Y acá dentro de paréntesis vamos a definir los parámetros de nuestro gráfico, que va a ser x, y lo voy a igualar. Entre paréntesis voy a poner que va a ser cpl, y vamos a ponerla line. Igualmente voy a usar para la y cpl right, y para el data lo voy a igualar a data que ya tenemos definido arriba, que es con iris, así que normal, pero voy a agregar un campo más que nos estamos olvidando, que es el u. El u lo vamos a poner con qué filtro quiero, o bueno, en este caso es como la leyenda, lo vamos a poner de especies. Acá lo vamos a poner especies. Listo. Una vez que tengamos esto definido el parámetro, vamos a poner, o vamos a definir para que se pueda entender mejor, vamos a utilizar el pilot y vamos a definir acá sus ejes. Vamos a poner punto y vamos a poner x label, se va a llamar longitud, longitud de ese palo, vamos a poner, ¿ok? Esto vamos a cambiar por longitud de sépalo. Igualmente lo vamos a usar para el otro, que lo vamos a dejar con el ancho de sépalo, está bien. Y vamos a cambiar acá al título por gráfico de dispersión, para que se pueda entender. Esto vamos a dejar por acá, y acá vamos a poner gráfico de dispersión. De esta manera se va a entender, y ahora lo vamos a ejecutar para ver cómo se muestra o se comporta en esta tabla. Listo, ahora lo ejecutamos
y nos muestra que tenemos un error en esta parte. ¿En dónde tenemos el error? Vamos a ver. A ver, dice que tenemos error en toda esta parte. Déjeme chequearlo porque está de error acá. Dice que cepal guión abajo length. Está escrito cepal. Ahí está bien escrito.